El sonido, como toda onda, se encuentra caracterizado por sus cualidades que pueden ser resumidas en tono o altura. Es la cualidad definida por la frecuencia de la onda y para entendernos define lo grave o agudo del sonido. Hace 3 meses en el Hospital Pedro León Álvarez Díaz de la Mesa se realizaron unas obras en el área de urgencias y ginecología, donde se había afectado no solamente los trabajadores, obreros y maestros que allí se encontraban laborando por el fuerte sonido de los instrumentos que allí se utilizaban. También se habían afectado el personal de la salud y los pacientes, puesto que en sus operaciones se veía reflejado el sonido al momento de un paciente ingresar con una cefalia fuerte y escuchar taladrar, pues iba a aumentar el dolor. Un aspecto en contra, o algo que vemos en contra en este momento, es que los obreros puedan traer los tapaoídos, pero los pacientes al momento de ingresar y los médicos auxiliares que se encontraban allí laborando, pues no tenían tapaoídos y pues el persistente sonido del taladrar incomodaba y ocasionaba fuertes cefalias o migrañas. Fuentes generadoras y los controles de mitigación. Las principales fuentes generadoras de ruido procedente del hospital es del funcionamiento de varios dispositivos como monitores, máquinas de anestesia, ventiladores, aire acondicionado, aspiradoras e instrumentos quirúrgicos. También se suman las conversaciones de las personas en los pasillos, las activaciones de alarmas, citófonos, también obras civiles que estén funcionando en ese momento. Para esto se deben tener unos controles de mitigación. Uno de ellos es disminuir el ruido de los equipos que sean fuente de ruido, revisar que estos no superen los niveles de volumen. Otro control sería incrementar la distancia. Con esto nos referimos a aumentar la distancia entre la fuente del ruido y los pacientes de modo que no afectara su tranquilidad, interfiriendo con los procesos de curación. Otro control de mitigación sería incluir pantallas de absorción entre los pacientes. Es un método ideal para disminuir considerablemente aquellos ruidos que suelen ser molestos. Para las personas se recomienda que sean pantallas movibles y de cristal. Otro control sería implementar una estructura absorbente en cada una de las salas del hospital. Con esto nos referimos a incluir techos y paredes absorbentes de ruidos. Estas se caracterizan por evitar que los sonidos salgan del área, además que cumplen con las normas de higiene requeridas en los hospitales. Los instrumentos de medición para determinar el impacto del ruido son el sonómetro, que es un instrumento usado para medir los niveles de presión sonora en un determinado lugar y en un determinado momento. Su unidad de medición es el decibelio. Otro instrumento sería el analizador de frecuencias, también conocido como analizador de espectro. Este representa los componentes espectrales de una señal partiendo de una transformadora de Fourier. Otro sería el dosímetro. Este aparato es usado para calcular el ruido a la que una persona está sometida. Registra el ruido y lo acumula registrando una suma total sobre una escala en un determinado tiempo. Otro instrumento es el calibrador acústico, también conocido como pisófono. Es un instrumento el cual es utilizado para asegurar el correcto funcionamiento de un sonómetro o un dosímetro. La norma que rige la calidad de ruido y la frecuencia del ruido es la 1792 de 1990, ya que esta nos permite identificar a cuántos decibeles se puede trabajar para no tener una afectación en la parte interna del oído. Para un trabajador que cumpla una jornada laboral de 8 horas, maneja un nivel de decibeles de 85 y si disminuye la frecuencia horaria laboral, pues va a aumentar un poquitico la calidad de ruido. Esto tiene que ser con toda su protección para no tener daños en la parte del oído y así poder trabajar de manera óptima sin tener daños en el oído. Bueno, como ya les venía diciendo, en el Hospital de la Mesa encontramos que
eh, en la construcción había unos decibeles de 85, ya que si se pasaba de estos decibeles, encontramos que era una contaminación auditiva para el trabajador. Y así, si no tenía una adecuada protección, podría generar daños internos teniendo una afectación en el trabajador. Por eso es importante que tengamos una muy buena protección y que no se que los decibeles no sean mayores a los permitidos para que no sufra ningún tipo de afectación el trabajador. Efectos sobre la salud que produce la contaminación auditiva son los efectos físicos, que son aquellos que afectan físicamente al organismo en sus funciones y entre ellas cuando los ruidos producen más de 60 decibelios. También encontramos el efecto psicológico, entre estos mencionamos el estrés, insomnio, irritabilidad, síntomas depresivos, falta de concentración, rendimiento menor en el trabajo. También encontramos el efecto social, que son problemas en la comunicación, aislamiento. Ante la capacidad de comunicarse adecuadamente, el organismo tiende cada vez más a evitar la comunicación. La pérdida de audición es el resultado más generalizado respecto a una contaminación sonora excesiva. Las estrategias de solución que se le plantea al problema que se encontró es uno, implementarle tapaoídos al personal de su alrededor, médicos, enfermeras, pacientes, facturadores y a los mismos obreros. Hacer pausas activas. No trabajar en un espacio como tan cerrado, intentar ventilarlo porque pues al momento de empezar a construir pues se cerraba todo, se sellaba todo el sitio y pues el sonido iba a ser más fuerte, era más fuerte, el ruido era más fuerte, más constante y el eco pues era peor. Entonces tratar de dejar la zona más abierta. Otra estrategia de solución se encontraba también porque pues estamos en una parte donde ese vehículo transcurre muchos vehículos, entonces el sonido de los pitos es un hospital, entonces no está prohibido pitar, pero la gente no hace caso, entonces el sonido de los pitos, el sonido de las ambulancias, de los carros, de todo que pasaba, como intentar dejar esa vía solamente para ambulancias y no para paso peatonal, sino solamente y exclusividad del hospital, ambulancias. Y intentar que la gente se concientice de que es un hospital y pues que hay enfermos, que hay hospitalizados, que hay recién operados. Entonces pues el silencio ante todo en ese momento.